Los inicios y ascenso al poder de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. La historia de Corea del Norte está intrínsecamente ligada a la figura de Kim Il-sung, quien nació el 15 de abril de 1902 en Mangyongdae, un suburbio de Pyongyang. Desde joven, Kim mostró un interés por la política y la lucha contra la ocupación japonesa, que había comenzado en 1905. Durante la década de 1920, se unió al Partido Comunista de Corea y se convirtió en un líder guerrillero en la lucha contra los japoneses. Su experiencia en la resistencia lo catapultó a la prominencia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La liberación y la división de Corea. Con la rendición de Japón en 1945, Corea fue liberada, pero rápidamente se dividió en dos zonas de ocupación: la Unión Soviética al norte y Estados Unidos al sur. En 1948, se establecieron dos gobiernos separados: la República Popular Democrática de Corea en el norte, liderada por Kim Il-sung, y la República de Corea en el sur, bajo Syngman Rhee. Kim Il-sung, apoyado por la Unión Soviética, consolidó su poder y comenzó a implementar políticas comunistas en el norte. La Guerra de Corea, 1950 a 1953. El momento más crucial en la historia de Corea del Norte llegó en 1950, cuando Kim Il-sung decidió invadir Corea del Sur, dando inicio a la Guerra de Corea. El conflicto fue brutal y devastador, con millones de muertos y un país dividido. A pesar de los éxitos iniciales del ejército norcoreano, la intervención de las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, cambió el rumbo de la guerra. En 1953 se firmó un armisticio, pero no un tratado de paz, dejando a la península coreana dividida en dos. Consolidación del poder y culto a la personalidad. Tras la guerra, Kim Il-sung se dedicó a consolidar su poder y establecer un régimen totalitario. Implementó políticas de Juche, que enfatizaban la autosuficiencia y la independencia nacional. Durante este periodo se cultivó un intenso culto a la personalidad en torno a Kim, quien fue presentado como el líder supremo y el salvador de la nación. La propaganda estatal glorificaba su figura y se promovía la idea de que era el único capaz de guiar a Corea del Norte hacia la prosperidad. Desarrollo económico y aislamiento internacional. En la década de 1960, Corea del Norte experimentó un crecimiento económico significativo, impulsado por la industrialización y la colectivización de la agricultura. Sin embargo, este crecimiento fue efímero. A medida que avanzaba la década de 1970, la economía comenzó a estancarse y el régimen se volvió cada vez más aislado en el ámbito internacional. La relación con la Unión Soviética se deterioró y Corea del Norte buscó establecer vínculos con otros países comunistas, como China. La era de Kim Jong-il y la transición de poder Kim Jong-il, el legado de su padre Kim Il-sung, falleció el 8 de julio de 1994, dejando un vacío de poder que fue rápidamente llenado por su hijo, Kim Jong-il. Desde joven, Kim Jong-il había sido preparado para asumir el liderazgo, y su ascenso fue facilitado por el culto a la personalidad que rodeaba a su padre. En 1997, fue oficialmente nombrado líder supremo de Corea del Norte. Crisis económica y hambruna. La década de 1990 fue un periodo de crisis para Corea del Norte. La caída de la Unión Soviética y la pérdida de apoyo económico llevaron a una grave crisis alimentaria. Entre 1994 y 1998, el país enfrentó una hambruna devastadora que resultó en la muerte de cientos de miles, si no millones, de personas. A pesar de la crisis, Kim Jong-il mantuvo un firme control sobre el régimen y continuó priorizando el desarrollo militar sobre las necesidades básicas de la población. Desarrollo nuclear y aislamiento internacional. Durante la década de 1995, Kim Jong-il comenzó a desarrollar un programa nuclear, lo que generó preocupación internacional. En 1994, se firmó el Acuerdo Marco entre Corea del Norte y Estados Unidos, que buscaba limitar el desarrollo nuclear a cambio de ayuda económica. Sin embargo, el incumplimiento de este acuerdo por parte de Corea del Norte llevó a un aumento de las tensiones en la región.
La muerte de Kim Jong-il y la ascensión de Kim Jong-un. Kim Jong-il falleció el 17 de diciembre de 2011 y su hijo menor, Kim Jong-un, fue nombrado como su sucesor. A pesar de su juventud y falta de experiencia, Kim Jong-un rápidamente consolidó su poder, eliminando a posibles rivales y reafirmando su control sobre el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Tras la muerte de Kim Jong-il en diciembre de 2011, Kim Jong-un fue rápidamente designado como su sucesor. En su primer discurso público, prometió continuar el legado de su padre y fortalecer el país. En 2012, fue nombrado primer secretario del Partido de los Trabajadores y asumió el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Durante este periodo, Kim Jong-un se enfocó en consolidar su poder, llevando a cabo purgas significativas dentro del régimen para eliminar a posibles rivales. La ejecución de su tío, Jang Song-taek, en diciembre de 2013, fue un evento clave que demostró su determinación de mantener el control absoluto. Desarrollo del programa nuclear. A medida que Kim Jong-un se consolidaba en el poder, intensificó el programa nuclear de Corea del Norte. En febrero de 2015, el país realizó su cuarta prueba nuclear, lo que provocó una fuerte condena internacional y nuevas sanciones. En septiembre de 2017, Corea del Norte llevó a cabo su sexta prueba nuclear, que fue considerada la más poderosa hasta la fecha. Durante este tiempo, Kim Jong-un utilizó el desarrollo nuclear como una herramienta de negociación, afirmando que el país era una potencia nuclear y que no cedería ante la presión internacional. Cumbres históricas y diplomacia. El año 2018 marcó un cambio significativo en la política de Corea del Norte. En abril, Kim Jong-un se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en una cumbre histórica en la zona desmilitarizada. Este encuentro fue seguido por una cumbre histórica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio de 2018 en Singapur. Aunque estas cumbres generaron esperanzas de un avance en la desnuclearización, las negociaciones se estancaron rápidamente y las tensiones volvieron a aumentar. Estancamiento y nuevas pruebas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos se deterioraron en 2019. Kim Jong-un continuó con las pruebas de misiles, desafiando las sanciones internacionales. En mayo de 2019, Corea del Norte realizó una serie de pruebas de misiles de corto alcance, lo que generó preocupación en la comunidad internacional. Durante este tiempo, Kim también se centró en fortalecer su imagen interna, promoviendo la idea de que su liderazgo era esencial para la supervivencia del país. Impacto de la pandemia. La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 presentó un nuevo desafío para Kim Jong-un. Corea del Norte cerró sus fronteras en enero de 2020, implementando medidas drásticas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, este aislamiento tuvo un impacto negativo en la economía del país, que ya enfrentaba dificultades debido a las sanciones. En enero de 2021, Kim reconoció públicamente la grave crisis económica en una reunión del Partido de los Trabajadores, sugiriendo la necesidad de reformas económicas, aunque estas fueron limitadas y se implementaron con cautela. Crisis económica y control social. A medida que la pandemia continuaba, la economía de Corea del Norte se deterioró aún más. La escasez de alimentos y la crisis económica llevaron a un aumento del descontento entre la población. En respuesta, Kim intensificó las medidas de control social, aumentando la vigilancia y reprimiendo cualquier forma de disidencia. La propaganda estatal se volvió aún más agresiva, enfatizando la necesidad de unidad y lealtad al líder. En este contexto, Kim también buscó fortalecer su control sobre el Partido de los Trabajadores y reafirmar su autoridad. Relaciones internacionales y nuevas estrategias. En 2022, Kim Jong-un continuó buscando oportunidades para mejorar las relaciones con otros países, especialmente con China y Rusia. En un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados, Kim vio la oportunidad de fortalecer sus lazos con estos países, buscando apoyo económico y político. En septiembre de 2023, se llevó a cabo una reunión entre Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin,
donde discutieron la cooperación en áreas como la defensa y la economía. Desde su ascenso al poder en 2011, Kim Jong-un ha navegado por un camino lleno de desafíos y oportunidades. Su liderazgo ha estado marcado por un enfoque en el desarrollo nuclear, la consolidación del poder interno y la búsqueda de relaciones diplomáticas. Sin embargo, también ha enfrentado crisis económicas y descontento social, lo que ha llevado a un aumento de la represión y el control. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para más.